Agustina, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, Muy contenta de tu programa. un día especial hoy, ¿eh? Un día donde de nuevo se está poniendo en tapete el tema de la ley de interrupción del aborto y donde me parece que hay más probabilidades. ¿Cómo lo ves vos al tema? Por ahí tenés algún contacto a nivel diputados nacionales o ¿cómo lo ves? Me parece que una suerte de poder tener en esta oportunidad, no en el 2018 como fue, que no salió, salir. Bueno, sí, nosotros, vos sabés que tenemos aparte una militancia histórica en este tema porque fue allá Silvia Burger, nuestra compañera, como diputada nacional, la primera que presentó el primer proyecto de la campaña, un proyecto que se viene presentando desde hace muchos años y que por tanto forma parte de nuestra programática como espacio político. Así que para nosotros también es muy significativo porque lo vivimos muy desde la militancia. Silvia también forma parte de la comisión redactora del proyecto de la campaña. Y también nuestro compañero Rubén Giustiniani en su momento fue uno de los primeros diputados que presentó un proyecto de despenalización del aborto en Argentina. Así que para nosotros lo vivimos realmente con mucha pasión y con mucho compromiso. Y bueno, lo que conocemos también no dista mucho de lo que ya se sabe en la pública, porque se sabe que en la Cámara de Diputados prácticamente tenemos los votos para convertirlo en ley. Hoy va a estar iniciando el debate y se espera que se esté votando en el día de mañana. Va a ser una sesión larga en la cual van a hablar, por supuesto, los legisladores dando sus posturas, que son algunas de las posturas que ya venimos escuchando en el debate en estos días. Pero bueno, con mucho entusiasmo porque sabemos de que definitivamente lo vamos a convertir en ley este año, en que es un proyecto que lo venimos militando con muchísima fuerza, por supuesto, desde 2018, pero con una historicidad de 15 años de campaña, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que realmente es una consigna, es la principal consigna del feminismo, del movimiento feminista en Argentina, y por muchos motivos, digo, porque la campaña justamente se constituyó como un espacio que trascendió los espacios políticos, los espacios partidarios incluso, que nuclea a muchísimas mujeres de diferentes ámbitos. Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con el rol que han tenido las actrices argentinas en nuestro país, en el impulso de esta lucha, y que interpela a numerosas mujeres argentinas que han estado durante muchísimos años construyendo el camino para terminar de convertirlo en ley. Así que no puede ser más que una jornada histórica en la cual estamos con muchas ansias y esperando y por supuesto con actividades organizadas en todas las provincias de nuestro país para hacer la vigilia y para también recibir la media sanción en conjunto con todas nuestras compañeras y por supuesto respetando todos los protocolos que debemos poner en marcha producto de la pandemia, como el distanciamiento, el uso de barbijo, Ujú. entre otros. ¿Qué te parece? Porque me parece que se trató de una manera distinta, se trató más en bloque con senadores para ya tener una cierta, a ver, de no fracasar de nuevo y se plantearon algunos cambios. Hubo dos cambios que, bueno, son, según a mucha gente que está bregando por esta ley, que son un poco contradictorios. ¿Qué postura tenés vos con respecto, por ejemplo, al tema de la edad de los 16 años que vaya comparado de un mayor o lo que sea, bueno, no estaría tan mal, pero el otro tema que también incluye por ahí a médicos que no quieran hacerlo y que bueno, que tengan su derecho de no hacerlo. Mira, yo creo que hay toda una cuestión en relación a eso. Creo que los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos son para todas las mujeres y también para las niñas. Hay una campaña que es muy clara para nosotras, que es niñas, no madres. Entonces, desde ese lugar, mi opinión
tiene referencia principalmente en una cuestión que no reside en una mayoría de edad, sino que tiene que ver con una etapa de la vida en la cual si las adolescentes empiezan a tener una vida sexual activa, así como tienen derecho a la educación sexual integral, tienen derecho también a poder contar con una interrupción de su embarazo si así lo desean. Eso por un lado. Y por el otro lado, y lo digo esto también porque lo hemos charlado mucho respecto de la autonomía y de la decisión de esas niñas que tampoco eligen ser madres y que difícilmente pueda una niña elegir ser madre cuando hasta ese momento no ha desarrollado su vida de forma plena. Y respecto de la objeción de conciencia, por supuesto que estamos en completo desacuerdo. Me parece que las convicciones religiosas o las concepciones propias e individuales de cada persona nunca se tienen que anteponer frente a lo que tiene que ver con una cuestión de derecho humano. Y en este sentido, por supuesto que no acompañamos un dictamen que incluya la objeción de conciencia, pero entendemos que por supuesto son estos puntos los que entran en debate y los que pueden ser un factor de negociación también para sacar un dictamen con una mayoría más trabajada y mucho más contemplativa. Y esto lo digo porque forma parte también del proceso legislativo, que muchas veces hay con determinadas concesiones y acuerdos para obviamente velar por la prosperidad y en este caso por la aprobación de esta media sanción. Así que entendemos que se estén dando esas discusiones, pero nuestra posición es más que clara, que nosotros no queremos objeción de conciencia y mucho menos una objeción de conciencia institucional, porque las instituciones de por sí no puede, es una vergüenza que estemos hablando de la autonomía de las instituciones como una entelequia y que no hablemos de la autonomía de las mujeres que tienen la necesidad y que sus derechos sean respetados. Así que ese es nuestro punto de vista de estos dos puntos que me planteas. También se va a tratar el tema de la ley de los 1000 días. ¿Cómo ves esto, Agustina? Yo creo que es positiva, es una ley positiva en términos de que también viene a atender otras demandas y otras necesidades que también se vienen planteando en este debate. En ese sentido, creo que si bien es una ley que no se ha discutido tanto en estos días, porque bueno, la ley obviamente es la ley de la interrupción legal del embarazo, y la discusión claramente pasa por ahí, tanto en términos legislativos como de cara a la sociedad, pero creo que es una ley positiva. Yo hoy más temprano te decía que el derecho al aborto es la consigna más importante del movimiento feminista, y lo digo no en términos de la letra de la ley en sí, sino de lo que significó también la organización de un movimiento de mujeres que se plantó frente a la política y de forma trascendental está protagonizando un momento histórico que es la irrupción del feminismo y la generación de una agenda de género y de diversidad que trascienda los espacios políticos, y por eso yo te decía, la campaña por el derecho al aborto es una campaña ejemplificadora en ese sentido, porque creo que tiene que ser la estrategia que nos demos para conquistar muchísimo más derechos. Y por supuesto que este proyecto también contempla parte de esa demanda, parte de esa agenda política, así que la recibimos positivamente, pero creo que la lucha tiene que servir para avanzar en la conquista de muchísimos más derechos y en muchísimas más discusiones que todavía nos falta dar en los ámbitos legislativos en nuestro país. Bueno, te paso a la parte provincial. ¿Y qué pasa con el cannabis? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cuál es la situación? Todavía no plantamos el arbolito, diría un sketch hace mucho tiempo de risa que pasaban por la televisión. Vos sos muy joven, seguramente no, no lo has visto, pero bueno, era plantar el arbolito y cada vez que iba le pedían un papelito más o le pedían algo o se demoraba por algo y no se podía plantar el arbolito en la puerta de la casa. Bueno, ¿cómo está el tema del cannabis? Y la verdad que muy mal y estamos también muy preocupados porque, bueno, lo hemos hablado muchísimo en tu programa, vos lo militaste también al tema,
Y la verdad es que lo recibimos con mucha preocupación al tratamiento que se dio en la Cámara del Senado. En realidad no hubo tratamiento en ningún momento, pero sí porque nosotros estuvimos a disposición desde el primer momento para que la Cámara de Senadores encuentre un espacio de diálogo con las organizaciones, con las madres, con las diputadas, que veníamos haciendo también un recorrido, y lamentablemente nos encontramos con un Senado, una vez más, con un Senado con las puertas cerradas, y no solamente de cara a la sociedad, sino frente a la misma Cámara que se encuentra enfrente. Y eso es realmente un grave problema institucional de nuestra provincia, en que lamentablemente todas las leyes mueran en los cajones del Senado, todas esas medias sanciones que tenemos en diputados y que son leyes muy importantes en algunos casos como este, y que mueran en los cajones del Senado. Y la verdad que creo que es algo que tenemos que reflexionar, y que este proyecto que se trabajó con tanto consenso social de las organizaciones y con tanto consenso político, porque realmente hubo aportes de todos los espacios políticos, es preocupante, porque nosotros no esperamos más que, yo te lo dije creo en varias ocasiones, para nosotros fue la construcción de esta media sanción. Es un ejemplo de lo que deberían ser las construcciones de las leyes en nuestra legislatura, y que no se haya aprovechado, que se haya desperdiciado esa experiencia legislativa, esa experiencia de apertura a la sociedad, realmente es lamentable, y bueno, y por supuesto que decepciona muchísimo a la gente y a estas madres que estuvieron absolutamente todas las semanas plantadas en la puerta de la legislatura esperando unas respuestas de los senadores. Ahora Eh, esto quedaría prácticamente ya para ser tratado de nuevo, ¿no es cierto? Porque no sé cómo pierde coso parlamentario o no. Sí, pierde estado parlamentario, y lamentablemente el gobernador Omar Perotti tampoco lo ha incluido, pese a que hubo diferentes notas presentadas y pedidos formales, tanto a él como a la vicegobernadora. No han incluido el proyecto en los mensajes que se mandaron a la legislatura para ser tratados en las sesiones extraordinarias. Por lo tanto, no se podría volver a trabajar este tema sino hasta el año que viene en las sesiones ordinarias de nuestra Cámara. Y Ujú. lamentablemente se han dado algunos pequeños, pequeños gestos, como por ejemplo la vicegobernadora dijo que iba a reunirse con las organizaciones de madres en esta semana para ver cómo podían continuar con el camino iniciado hasta aquí, pero hasta el momento no las ha recibido. Los senadores en el mismo sentido dijeron que iban a aprobar el proyecto y no lo han hecho. Presentaron sí una adhesión a la ley nacional, pero la adhesión a la ley nacional de por sí no tiene efectos prácticos en nuestra provincia, sino que nosotros necesitamos una legislación provincial que ponga al Ministerio de Salud como el principal actor encargado de desarrollar esta política pública en todo el territorio provincial. No alcanza, digo, con la nueva reglamentación del Ejecutivo, y además nos quedan sueltas dos leyes ahí, dos ordenanzas, que son las ordenanzas de Santa Fe y de Rosario, que se conquistaron en los últimos meses y que necesitan también de la ley provincial para tener, como te decía, un efecto anclado en el territorio que sea real. Porque de por sí solo en los municipios y comunas difícilmente puedan desde los gobiernos locales llevar adelante una política de tal magnitud, y en articulación además con otros niveles del Estado. Así que esperamos que haya una reflexión en este sentido. Se han presentado varios proyectos, como te decía, de adhesión a la ley nacional, y otros proyectos inspirados también en el cannabis en los últimos días. Pero bueno, nuevamente las legislaciones cruzadas entre ambas cámaras que realmente no sirven, que dilatan los tiempos y sobre todo que dilatan la garantía de derechos en nuestra provincia. Sí, a ver, yo hice un análisis mío propio de qué puede estar pasando con esto, porque acá no hay, es decir, no hay una situación que el gobierno provincial pueda estar en contra por una situación económica, porque acá no, es decir, cuando uno dice, bueno, el gobierno tiene que gastar más plata, bueno, ahí uno analiza que este gobierno es más conservador, de no gastar, de achicar, de juntar,
pero me parece que acá no hay ese problema. Yo creo que, me parece, y vos lo nombraste recién, me parece que hay una ley a nivel nacional que es como que quieren juntar a eso y nada más, y no ampliar un poco más el espectro. No sé si estoy en lo correcto o no, corregime, porque la verdad que estás más al tanto que yo de esto. Sí, vos, a ver, nuestro proyecto claramente necesita de un sistema público provincial que esté al frente de esto. Por eso nosotros en nuestro proyecto de ley no solamente contemplábamos la autorización por parte de las personas físicas, de asociaciones civiles sin fines de lucro, sino también por parte del Estado provincial para producir cannabis y para conservar o para producir cualquiera de los derivados, porque sabés que no solamente es el aceite canábico, sino también que hay otras formas, como por ejemplo las cremas o los ungüentos que se utilizan también para numerosas dolencias. Eh, y en ese sentido necesitábamos la creación de un sistema provincial de cannabis santafesino que dé las herramientas para que justamente por medio del Ministerio de Salud, en coordinación con las organizaciones, en coordinación con ANMAD, con CONICET, con el Laboratorio Industrial Farmacéutico y con todas las herramientas que daba también la ley ya preexistente del año 2016, que creaba una consultoría canábica que nunca se puso en marcha, nosotros dábamos todas las herramientas y las condiciones necesarias para llevarlo adelante esta política. Lo que falta, y está claro, es voluntad política. Más está decirlo, y lamentablemente una vez más nos quedamos sin una ley provincial, pero creo que el esfuerzo hecho hasta acá no es en vano, sino que no hace más que reforzar que esta es una conquista ya ganada en las calles, ya ganada en el imaginario social. Hoy por hoy, nosotros lo vimos cuando llevamos la plantita al recinto, de que fueron muchísimas las muestras de afectos y también de felicitaciones o de agradecimiento, que durante muchísimo tiempo fue un tema tabú, un tema que se miró hacia otro lado, o que cuando vos decías cannabis, bueno, sí, pero no, bueno, pero hay que ver cómo, bueno, pero solamente medicinal, y la verdad que esto también abre la discusión para otros usos del cannabis que también ya se están dando en la legislatura, y esperamos que haya una madurez de nuestro espacio legislativo para poder estar a la altura de las circunstancias y definitivamente el año que viene terminar de convertirlo en ley. Bueno, te agradezco muchísimo, Agustina, como siempre, el salir en el programa. Lamentablemente nos quedamos sin la botella de champán, sin poder festejar. Esperemos el Senado tome medidas, como vos decís, empiece a involucrarse en esto y podamos festejar esta ley que me parece que es muy buena y que ayuda mucho a las madres. Yo conozco a varias madres que tienen que andar ocultándose también por el tema de todo eso y me parece que es el momento como para que ya empiece a salir, como el tema de la ley del aborto y una serie de cosas. Me parece que ya es el momento, ya no se puede esperar más. Así que te agradezco muchísimo y te perdiste el champán porque no lo lograste, diríamos, hablando mal y pronto. Bueno, Bueno, pero vamos por toda esa agenda verde que es necesaria en múltiples aspectos la agenda verde. mm, Seguramente nos recibamos el año y tengamos un 2020, digo, un 2020 que fue tan trágico para todos nosotros por los efectos que tuvo la pandemia, por la situación social, la situación económica, que nosotros también la estuvimos discutiendo a lo largo de todo el año, realmente un año muy traumático para la gente, para la política, y que realmente nos deja un gran aprendizaje de lo que tiene que ser la respuesta activa del Estado frente a las necesidades de los más vulnerables, y en ese sentido también esta agenda verde, lo digo en términos generales, no solamente del cannabis medicinal, que tiene que ver con una cuestión de salud pública, del aborto legal, que tiene que ver también con una cuestión no solamente de salud pública, sino de derechos humanos, y por qué no sumarle a una agenda ecológica que en un momento en el cual vemos la destrucción de nuestros recursos naturales y que decimos de que no hay planeta B y que tiene que haber un Estado comprometido con la defensa de nuestros recursos naturales, porque también la problemática de los humedales, por ejemplo, estuvo
colmando la agenda política. Creo que son temas que ya no se pueden mirar para otro lado, que ya no se pueden patear abajo de la alfombra, sino que tiene que haber una respuesta activa, y para eso estamos desde Igualdad en la legislatura junto a Rubén Giustiniani intentando llevar adelante estas demandas, y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo de cara al año que viene, y que no te quepa duda de que por alguna de estos temas de agenda verde seguramente vamos a poder brindar a fin de año. Y vamos por el aborto legal, que lo vamos a hacer ley. Perfecto, te agradezco mucho, Agustina, hasta cualquier momento. Gracias por la salida. Bueno, Gracias. así pasaba Agustina Donet, diputada provincial, bueno,